Bienvenido a No es el dinero, eres tú, un podcast diario para hablar de dinero, de conciencia, de expansión y de verdad. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, bienvenidos a este episodio especial, un episodio donde vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de cómo el dinero nos puede jugar de repente en nuestra contra, en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, y para eso me traje a un expertazo que aparte es un gran amigo, nos conocemos desde hace varios años, primeramente quizá como alumno, después compañero de aventuras, casi nos... terminamos cayendo de un parasailing allá en Costa Rica hace algunos años, así que hay muchas anécdotas y muchas cosas divertidas que platicar entre el doctor Gabriel Castro y yo, pero hoy sí viene en modo especialista en este tema. Hoy vamos a hablar de salud mental, hoy vamos a hablar de neurociencia, hoy vamos a hablar de todos estos temas que son tan importantes y que necesitamos comprenderlos a profundidad, porque muy probablemente la solución como nosotros decimos en bioneuroemoción y en muchas otras materias, a veces está solo en poder comprenderlo. Así que bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Encantada de que estés aquí. Dalia, muchísimas gracias. Es un gusto, un honor y me siento muy contento de regresar al podcast después de más de 3 años y medio de haber estado en una primera ocasión en aquel episodio que grabamos en la playa aquí en Costa Rica luego de nuestras aventuras de parasailing. Y creo que esto también es, de cierta forma, el resultado de un proceso que los dos hemos vivido, cada uno en su área, en su campo, en los que somos personas totalmente diferentes de las que éramos cuando grabamos aquella primera ocasión. Y pues reconocerte y agradecerte que has sido mentora, amiga, tía Idalia en muchos momentos de la historia y que si ahora me dedico mucho a esto y pues he sacado los títulos o los posgrados en relación con temas de salud emocional, mental, etcétera, fue en parte porque los conocí por vos. Fuiste la primera persona que me habló de bioneuroemoción, que me habló de Jung, que me habló de la sombra, que me habló de finanzas personales y gracias a ese cariño, a ese conocimiento, a esa información, pues tengo una vida distinta y compartir no solo el resultado de ese proceso, sino la ciencia y los consejos, tips, ¿verdad? De todo este aprendizaje, va a ser algo muy bonito de compartir con todos hoy. Muchas gracias. Y miren que Gabriel fue aquel doctor que yo les conté que una mañana muy complicada en el Camino de Santiago, me negué rotundamente a ir a buscar a un doctor. Yo caminaba y me decían, ¿por qué no vas a que te revisen? ¿Por qué no te acercas a un médico? Y yo digo, porque todos los médicos me van a decir que pare. Ah, qué Todos padre. los médicos me van a decir que ya no puedo hacer el camino. Entonces, imposible. Prefiero llegar a Santiago y después resolver las cosas a no poder continuar. Y me escribiste y era como medianoche aquí en Costa Rica, yo todavía estaba despierto, y hablamos, me mandaste fotos y yo, dele, pero haga esto y esto y esto y vaya a la farmacia. Y bueno, lo terminaste. Sí, Bien. sí, Y con ampollas en el pie, y dale, no, no eran lesiones menores. y no eran lesiones menores, pero yo no iba a ir con un médico, no iba a ir con alguien que me dijera que no podía caminar hasta que no pude caminar. Y ahí fue cuando me acuerdo perfecto voltear a ver el reloj, sacar cuentas y dije, en Costa Rica todavía puede estar despierto. Vamos a ver si lo encontramos. Y qué buena frase, o sea, no voy a ir donde alguien que me diga que no pueda, ¿verdad? Porque creo que eso es, va a ser gran parte de la lección de hoy, saber que sé puede, saber que puede que la opinión externa diga todo lo contrario, pero cuando hay un propósito, cuando hay una intención, cuando hay un camino por recorrer, todo es posible. Exactamente, y era buscar justo de quién me puedo sostener, quién me puede ayudar y Ujú. quién me puede dar quizá ese remedio para la lesión como tal, pero comprendiendo todo el proceso emocional que yo estaba experimentando y que obviamente mi cuerpo estaba hablando también de Y lo muchas. hablamos en ese momento, yo y Dalia, ¿qué te está pasando? Y algo me comentaste y pudimos elaborarlo y lo terminaste. Una gran Así. inspiración para todos. Como siempre te he dicho, Dalia, vos abrís camino y abrís camino para los que venimos, no sé si atrás, a la par, a la izquierda, a la derecha, pero ese romper barreras es un ejemplo muy grande de tu propósito y tu trabajo también. Muchísimas gracias. Y Gabriel, para empezar este episodio, Claro. explícanos, cuéntanos, ¿qué es la salud mental? Ok, veamos la salud como la definición más básica, la de la OMS, ¿verdad? Que es ese estado completo, pleno de bienestar.
físico, mental, emocional, social y en algunas definiciones hasta espiritual. Y dentro de eso, entonces, entendamos que es un equilibrio, o sea, tenemos un cuerpo optimizado, saludable, que duerme bien, que come bien, que está ejercitado, que se hidrata, ¿verdad? Y eso conlleva también que nuestro cerebro funcione mejor, que nuestros procesos mentales funcionen mejor y con la correlación incluso de procesos cognitivos optimizados, la parte de gestión emocional y procesamiento de las diferentes cosas que nos pasan en la vida, etcétera. La parte de salud mental tiene mucho que ver con observar, ser conscientes, optimizar la calidad y contenido de nuestros pensamientos. Porque no es solo la parte de patología mental que es tan real como una gripe o como una fractura de un hueso, ¿verdad? Las condiciones mentales, que depresión, que ansiedad, que un trastorno de esquizofrenia, que un trastorno bipolar, ¿verdad? Un trastorno afectivo. Eso es real, ¿verdad? Nada más que es una condición del funcionamiento mental, cerebral, psicológico. Pero ahora, ¿qué tal si lo vemos como que podemos controlarlo, que podemos hacer algo al respecto, que podemos no solo desde lo que está mal, sino mejorarlo y usarlo a nuestro favor, ¿verdad? Porque no tenemos que tener un diagnóstico para a veces no sentirnos bien, a veces tener un mal día, o a veces pasarle incómodo, pero siendo conscientes y poniéndole atención a este tipo de temas y sus causas, que es mucho de lo que vamos a conversar el día de hoy, ok, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo tenemos una perspectiva diferente? ¿Cómo cambiamos o reprogramamos incluso esos pensamientos? ¿O cómo entendemos desde nuestro inconsciente por qué estamos sintiendo lo que sentimos o pensando lo que pensamos para no solo entender nuestra historia, sino trascenderla, hacer algo al respecto y vivir de una manera más optimizada, consciente, feliz y con propósito? Claro, cuando tú comentas que la salud mental tiene que ver con la calidad de los pensamientos que estamos teniendo, me parece clave porque a veces decimos, oye, yo estoy alimentándome bien y voy y me despierto temprano y camino 5 kilómetros y luego esta onda de tener que ser productivos porque pues así también se genera dinero y demás, lo cual hago todo eso, pero lo hago desde un estrés Mm, máximo y dices, estoy haciendo el ABC de lo que se supone que se debe de hacer, pero la calidad de mis pensamientos no está alineado, mis pensamientos no me están apoyando a todo lo que aparentemente en el exterior estoy haciendo. Entonces me gustaría hablar un poco más sobre eso, la calidad del pensamiento, más allá de lo que estamos haciendo a nivel físico exterior, que ujú. ahorita nos explicarás cómo funcionan los químicos y el cerebro y demás en estos temas, pero el tema en particular de la calidad de los pensamientos, ¿qué tanto puede impactar en salud mental y emocional respecto a este tema? Ok, partamos de la frase de nuestro cerebro crea nuestra realidad desde un punto de vista incluso desde físico hasta metafísico. ¿Por qué lo digo así? Percibimos el mundo con nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato, la audición, etcétera. Esos sentidos viajan por zonas más profundas del cerebro y llegan a las cortezas visual primaria, somatosensorial primaria, auditiva y tal. Pero es bastante interesante que desde el punto de vista incluso neurobiológico, antes de que esos objetivos sean conscientes, hay mucha conectividad bidireccional entre la corteza y esos núcleos profundos, principalmente el tálamo. Entonces, lo que llega a nuestra conciencia ya está filtrado por nuestras experiencias previas, nuestra memoria, nuestras creencias, nuestros patrones inconscientes, mucho. Entonces, esto de que nuestra mente crea nuestra realidad es como ponerse gafas, o sea, yo puedo ver el mundo transparente o puedo tener lentes oscuros o puedo tener lentes azules y así voy a ver el mundo que me rodea. Y neurofisiológicamente eso tiene una base muy importante. Ahora, desde la perspectiva que sabemos, tal vez un poco más junguiana, mente consciente, mente inconsciente, establecemos que la función más consciente de nuestro cerebro, que tiene todo que ver con las funciones ejecutivas del lóbulo frontal principalmente, se basa en un 5 a 10% del contenido del pensamiento como tal. Es decir, hay más de un 90% que es más automático, que es más inconsciente, que es más desconocido, que tal vez no estamos tan en control de ello de una manera más
consciente, de una manera más normal. Entonces, lo que pensamos va a influir mucho en cómo vemos el mundo, cómo enfrentamos las situaciones que nos pasan, qué capacidad de gestionar pensamientos, emociones, experiencias, personas vamos a tener y qué interpretación de la realidad vamos a hacer al respecto. Porque también tiene mucho que ver con, ok, me siento capaz en cualidades, en virtudes para sostener esta situación. Sé que tengo los recursos personales necesarios para salir adelante de y cómo lo gestiono internamente, ¿verdad? Porque ese diálogo interno, esas creencias más profundas, limitantes o empoderadoras de si puedo, soy una persona inteligente, soy una persona capaz, voy a salir adelante, ok, desde ahí voy a actuar, desde ahí voy a tomar decisiones, desde ahí voy a reflejar incluso mi energía a que si tengo un diálogo interno que me está diciendo, no es que no puedes, es que no es suficiente, es que siempre fallas, es que todo el mundo te estafa, es que todo el mundo te roba, es que todo, ¿verdad? O sea, eso, algo tan sencillo como ese cambio de perspectiva va a hacer que no solo la visión, sino la experiencia de la realidad cambie. Y somos el resultado de nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos creamos el mundo, es una frase de Siddhartha Gautama, ¿verdad? Eso se va a repetir, se va a manifestar, digamos, si lo queremos ver así, en cómo experimentamos nuestra vida y que vemos de afuera con respecto a lo que tenemos adentro. Y qué interesante lo explicaste porque al final de cuentas, entonces significa que lo que yo estoy pensando es el último filtro. O sea, Uh cuando -huh. yo me doy cuenta lo que estoy pensando es porque ya se integró en el sistema todo eso. Porque ya pasaron un montón de reacciones automáticas, digamos. Yo veo un estímulo que viene hacia mí, un estímulo naranja con rayas negras y blancas que ruge, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que era un tigre y que amenaza mi vida y mi existencia y salgo corriendo, o cuando lo etiqueto de que es un tigre y me amenaza, ya mi amígdala se activó, mi sistema nervioso autónomo simpático se activó, ya mis músculos están tensos y están corriendo y probablemente ya salí a correr. Y hay milisegundos objetivos de diferencia entre cuando el cuerpo, el cerebro en este caso, genera una reacción automática de cuando somos conscientes. Y el tigre es el ejemplo más arcaico de nuestra evolución biológica, pero ¿qué pasa si el tigre es tu jefe? ¿Qué pasa si el tigre es tu pareja? ¿Qué pasa si el tigre es el dinero que te genera estrés, ansiedad, preocupación? Y entonces tu mismo cerebro genera reacciones automáticas que se pueden prolongar o cronificar y de ahí derivar, ahora sí, un síntoma físico, un síntoma emocional, un malestar general, un trastorno gastrointestinal de sueño, cefalea, migraña, colon irritable, fibromialgia a largo plazo, que son cosas que sabemos que van directamente de la mano de cómo nuestro cerebro está funcionando, que hay una palabra que me gusta mucho que es rumiación mental, que tiene que ver con esos pensamientos que dan vueltas y no nos llevan a nada, pero ahí están y siguen dando vueltas, que terminan siendo esa energía mental que nuestro cerebro está digiriendo, procesando, creando más y que es muchas veces la que va a determinar hasta cosas como funcionamiento fisiológico, metabolismo, salud cardiovascular, funcionamiento del sistema inmunológico, incluso temas epigenéticos. Todo por la calidad y contenido de nuestros pensamientos. Si estamos, y no hablemos de positivo o negativo, porque a veces algo malo que nos pasa puede ser la mejor oportunidad de nuestra vida, pero pensémoslo en términos de empoderadores o limitantes, ¿verdad? Igual las emociones, o sea, es algo que te motiva, te llena de energía, te llena de aprendizaje, te hace seguir y salir hacia adelante, o es algo que no, que te disminuye, te retrae, te hace pensar en cosas distintas, cambia la fisiología. Tony Robbins tiene una frase de cambia tu fisiología, cambia tus emociones, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con, okay, en esta correlación mente, emociones, cuerpo, que es una expresión de nosotros mismos como seres humanos integrales, hay cosas que desde el punto de vista físico podemos hacer y cambiar estado. Hay cosas que desde el punto de vista mental podemos hacer y cambiar patrones y cambiar cómo estamos funcionando. Y todo esto, unido con el concepto de salud, buscando bienestar, buscando estar en paz, buscando estar en calma, buscando estar en
coherencia y en equilibrio para funcionar mejor, para ser más exitosos, para producir más dinero, para tener mejores relaciones interpersonales de forma completa, de forma global. Y así veo la salud como algo que no es que el psicólogo y el antibiótico y el psiquiatra y el antidepresivo. Es que es una sola cosa. Cuando tú dices, me gustó mucho el ejemplo del tigre, porque vayamos a un ejemplo ¿Ok? donde yo llego a trabajar, mi jefe me llama a su oficina, en la mesa hay un papelito, una pluma y necesitas firmar y adiós, gracias. Ah, Una situación que yo viví hace muchos años ok. y que parecía ser un día cualquiera y que mi trabajo estaba seguro y yo con eso pues iba a poder llevar a cabo mi vida, pagar y demás. Ujú. Entiendo que tal vez ver simplemente ese papel en la mesa ya es un estímulo para mí. Ujú. Ya de antemano me puede estresar, me puede dar miedo, me puede dar rabia, o sea, puedo sentir lo que sea. Y para cuando llega a mi cerebro la información, te están corriendo de tu trabajo, ya pasó todo el filtro, entonces mi cuerpo ya reaccionó hacia esa situación. El corazón ya está acelerado, tus pupilas ya están dilatadas, ya estás incluso sudando, ya sientes cierto grado de agitación y ya tienes como esa sensación, es una amenaza, es un peligro, es algo que no esperabas, ¿verdad? Exacto. Y Entonces, mucho de nuestro mundo moderno, hiperconectado, hiperdigitalizado, que no es como tanto como nuestro cerebro evoluciona a espacios naturales, espacios abiertos, tener contacto con la naturaleza. Mucho de eso, por ejemplo, nuestras reacciones habituales del siglo XXI occidentalizado, de por qué el auge del estrés, por qué el auge de la ansiedad, por qué el auge de enfermedades mentales, tiene también mucho que ver con eso. Ok, en algún momento el estímulo era el tigre. Y sí, el tigre vino, te amenazó, saliste corriendo, sobreviviste y, ay, listo, ya no hay 10 tigres seguidos. Pero ahora tenés tu jefe, el correo, la cuenta del banco, la factura que no has pagado, que te llaman porque hay que resolver un problema mañana y que tu perro se comió el sillón y hay tantos estreses, ¿verdad? Que se puede llegar a cronificar y creo que es un momento muy adecuado, globalmente hablando, para que prioricemos estos temas, para que nuestro bienestar y para que toda la parte de contenido, de pensamientos y gestión de emociones sea una prioridad para todos, porque nos va a beneficiar en literalmente todas las áreas de nuestra vida. Y en el tema de dinero, de fijo ahí también. está, claro, porque entonces, si yo estoy en la situación donde me acabo de dar cuenta que me van a correr y estoy viendo todos los síntomas que tú estás comentando y demás, digamos que el bienestar o malestar con el que yo viva esa situación tiene que ver con la idea preconcebida que tengo en mi cerebro. O sea, si en mi cerebro yo tengo el pensamiento de que perder el dinero, perder el trabajo, perdón, es la gran tragedia de mi vida, entonces lo voy a vivir desde una situación dramática. Y si previamente yo tengo en mi cerebro la idea o el pensamiento o la evidencia suficiente que es la gran oportunidad para dar un salto y voy a emprender y voy a tener mucho más dinero, éxito, etcétera. Entonces la misma situación la voy a vivir desde una plenitud o desde un bienestar o desde algo que se sienta mejor, que se sienta más ligero, como tú dices, no es que esté bien ni mal, simplemente que nos ocurre algo, cuando nos hacemos conscientes, ya pasó todos los filtros, entonces nuestro cerebro, nuestro cuerpo ya reaccionó y dependiendo de ese pensamiento que yo tengo sobre esa situación, lo puedo vivir hacia un lado o hacia el otro. Ahora, pensando, considerando que lo estamos haciendo desde el lado, no me gusta la palabra, pero lo voy a decir negativo. O sea, Ajá, a mí cuando, tampoco creo. Lo cuando, entiendo. cuando se siente jodido, cuando se siente muy mal, y yo llego a mi casa destruida, llorando porque me corrieron del trabajo después de todo lo que yo hice por ellos, Ajá. y resulta que pasa una semana, pasan 3 meses, pasan 6 meses, y esto se puso cada vez más crónico, o sea, se empezó a complicar la situación. Algo que simplemente fue un hecho, que obviamente cada uno lo interpreta de manera diferente, resulta que yo me quedo en bucle, como tú mencionas, emocionalmente, y ahora ¿qué hago? A eso se le llama caer en algún estado más allá de las emociones, o sea, ya no estamos hablando de una tristeza, ya se puede hablar de una depresión, ya se puede hablar de esos otros temas,
¿O qué es exactamente una depresión a diferencia de una tristeza, por ejemplo? Ahí habría que entender que hay que elaborar un duelo, ¿verdad? Tenías una expectativa de tu trabajo, de lo que tu vida profesional iba a ser, de todo el esfuerzo, el tiempo y tal que habías empleado en X empresa o tal. Bien, hay una elaboración del duelo que también va a depender de la persona y de los recursos internos o externos que utilice para transitarlo y con todas sus etapas. Que la negación, que la ira, que buscar culpables, la aceptación y hasta después la resiliencia. Bien. Pero definitivamente llega un punto en el que sí se cronifica, si ya empieza a durar, y es que ahí va a depender del duelo, porque no es lo mismo un duelo de perder a un ser muy amado que el duelo a, de, no sé, la pareja que tenía un mes de estar juntas o el trabajo que tenía 6 meses de tener. Vamos, hay impacto emocional diferente. Pero cuando empieza a generar ya más síntomas relacionados con no querer despertarse, con no querer alimentarse bien, con trastornos del sueño, con trastornos gastrointestinales, con migrañas, con no querer salir, con no querer hablar con nadie, con retraerse, cuando empieza a generar disfunción de vida y un poco más ya cronificándose en el tiempo, puede ser momento de buscar un profesional. Y lo que quería mencionar dos cosas también en relación con lo que hablábamos del tema de perspectiva. Sí, el hecho es un hecho objetivo neutro, o sea, tenés un papel que dice Idalia González, muchas gracias por sus servicios, ya no los necesitamos más. Pero la película que se hace al respecto de víctima, de todo me sale mal, etcétera, o la oportunidad de decir, bueno, pues sí, lástima, quería esto, pero voy a usarlo para X, Y, avanzar en mi vida, emprender y tal, no cambia el objetivo externo, el hecho externo del papel que firmas. Lo que lo cambia es la perspectiva, y eso es lo que muchas veces el bienestar mental y emocional busca. No siempre o muchas, muy pocas veces podemos cambiar lo que pasa externamente, pero sí cómo reaccionamos. Y desde ese estado de paz y de fortaleza, gestionarlo. Incluso una cosita con respecto al tema de el cerebro, el dinero funciona en nuestro cerebro como un estímulo placentero. Como placer es ver una película, leer un libro, como es el placer íntimo romántico, como es el placer incluso de las sustancias psicoactivas, etcétera. Y activa los mismos circuitos dopaminérgicos. La dopamina es ese neurotransmisor principal involucrado en las respuestas precisamente de placer. Y hay algo sumamente interesante con estas respuestas, porque no solo se genera placer cuando yo recibo o experimento algo que me gusta, sino cuando lo anticipo. Entonces, cuando yo pienso que voy a ganar dinero, prosperar, recibir un pago, mi cerebro está liberando dopamina y se está sintiendo bien. Pero pongamos el estímulo contrario. Si yo ahora pienso que no voy a recibir dinero, que mi vida financiera se va a desmoronar, ¿verdad? O que mi estabilidad en muchas áreas se va a ver afectada. Bueno, entonces eso es lo contrario, recibir placer, es displacer y puede generar como esa incomodidad, insatisfacción que, bueno, si no se gestiona, se puede cronificar en el tiempo. Y de hecho hay un estudio sumamente interesante del MIT del año 2022 que, pues con el respeto y el cariño del caso, habla de los diferentes grupos poblacionales en relación con su estatus económico. Y se sabe, y esta es la importancia del tema de patrones inconscientes, plasticidad y entorno familiar incluso, se sabe que ese estímulo, o, perdón, la respuesta a ese estímulo placentero que el dinero genera, es diferente en una persona que ha crecido en un ambiente más económicamente desfavorable que una persona que ha crecido en un ambiente económicamente más tranquilo, ligero o incluso favorable, ¿verdad? Se libera menos dopamina si tenés un contexto de carencia, y la que me enseñó eso fuiste tú. Y se genera más dopamina si ya de base tienes una programación mental de abundancia. Entonces, sí, el dinero puede ser un estímulo placentero, pero no para todos es igual. No todos los cerebros lo interpretan igual y por ende, pues también no siempre las respuestas de búsqueda, de deseo. Hay gente que no le interesa el dinero y le interesan otras áreas de su vida. Los que estamos en esto, pues sí, ¿verdad? Y también tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro funciona ante ese estímulo gracias a qué se ha vivido anteriormente, principalmente en nuestra infancia, porque es un estudio realizado con niños. Y creo que esto viene a
probar lo que ya sabíamos desde el punto de vista del inconsciente, desde el punto de vista de Jung, desde el punto de vista de la bioneuroemoción, de cómo nuestras creencias, nuestro inconsciente familiar, de cómo ese entorno en el que crecimos también puede o empoderarnos o no, pero entendiendo que todo es reprogramable, todo es ajustable, moldeable, porque nuestro cerebro es plástico, ¿verdad? Y tenemos esa capacidad consciente, viéndolo con la definición de salud, de elegir nuestros pensamientos de una forma más óptima, de elegir cómo gestionar nuestras emociones y de qué recursos internos vamos a utilizar para manejarnos en las diferentes situaciones de nuestra vida. El tema depresión y el tema ansiedad y el tema de haber normalizado vivir estresado es Ujú. algo nuevo, es algo que ahorita, porque todo el mundo habla del Todo tema, el mundo es ansioso, todo el mundo vio intensamente dos y dijo yo soy ansiedad. Y hasta presumes de que es que yo tengo ansiedad y yo tengo Ajá. esto y yo tengo lo otro, ya todos nos autodiagnosticamos y demás. Ujú. Y yo sinceramente digo, bueno, esto es nuevo, siempre ha existido, ahora le estamos dando más foco, o qué es lo que nos está ocurriendo como personas, como humanidad, que de repente ante la misma situación hay personas que lo viven con una ansiedad tremenda, personas que les puede detonar algún tipo de depresión o personas que han normalizado tanto el vivir tan estresados que cuando yo hablo, cuando digo la palabra paz, o sea, esa palabra salió del grupo. No tienen idea que el cuerpo ya no reconoce eso. Sí. ¿Qué está Ok. ocurriendo que ahora todo el mundo habla o vive con esto? Ujú. Como te digo, nuestra vida occidentalizada, digitalizada, cuadrada, encerrada, urbana, actual, no es a como nuestro cerebro tiene miles de millones de años evolucionando. Entonces ya ahí hay una disonancia cognitiva o de funcionamiento de cómo se supone que como especie de mamíferos que somos, nuestro cerebro evoluciona para. Por eso me parece como súper interesante que ahora le llamamos grounding al acto normal, natural de poner los pies sobre el césped o sobre la arena y disfrutar la naturaleza por 10 a 15 minutos. Vamos, no tenemos que poner una palabra en inglés sofisticada y decir estoy haciendo grounding. No, es la cosa más natural del mundo, ¿verdad? Pero esa cantidad de estímulos que recibimos, esos espacios cerrados, esa cronificación de estrés que nuestro cerebro vive, definitivamente no es normal o natural y nos puede llevar a estados de mayor susceptibilidad para desequilibrios. Y con desequilibrios, desde el momento en el que ves la carta y generas un estado de preocupación actual, hasta los estados cronificados y la parte de diagnosticado, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno de pánico con ataques de ansiedad, un episodio depresivo mayor, cronificado, que ocupe tratamiento, etcétera. Entonces, entendamos, nuestra vida no, actual no es natural cerebralmente hablando, y ahí es donde temas como hábitos de higiene de sueño, como contacto con naturaleza, como ejercicio, alimentación, hidratación, no exposición a pantallas y muchas cosas en algunos momentos de la noche incluso, pueden ayudarnos a recalibrar, ¿verdad? Cómo está funcionando nuestro cerebro de una forma más coherente, de una forma más evolutivamente orgánica para evitar como tanto sobreesfuerzo o sobrecarga Sí. mental y emocional. Y yo creo también que es algo interesante que por mucho tiempo la patología mental estuvo muy estigmatizada, ¿verdad? En siglos anteriores, la gente loca, ¿verdad? Se trataban con exorcismos y cosas así desde un punto de O vista ir al tabú. psicólogo, ir al psiquiatra estaba muy mal visto. Exacto. Ahora creo que es bastante más, no solo abierto, sino normalizado para mujeres, incluso para hombres, expresarnos, darnos el derecho, el permiso a sentir, a estar a veces felices, a estar a veces tristes, a entender que no siempre estamos en coherencia, en bienestar en nuestro centro y que hay muchísimas herramientas. Sí, desde la salud mental, emocional, hasta charlas, videos, audios, meditaciones en YouTube, en Spotify, que nos pueden ayudar a alcanzar un mejor estado, un estado de mayor balance. Entonces, creo que se juntan muchas cosas, no solo que la gente tiene más acceso a información, sino que también hay más recursos disponibles, la gente está más dispuesta a buscar mejorar, a buscar estar en, como te digo, ese estado de paz y bienestar. Y Pero las que ya no condiciones, está.
pero las Claro. condiciones no están apoyando. Entonces, quiero preguntarte con el Ujú. tema químico, literalmente. Mira, Ok. yo hace eh, 3 años más o menos tomé la decisión de irme a vivir a las afueras de la ciudad. Ok. Casas grandes, jardines grandes, tomar el sol, caminar descalza sobre la tierra. O sea, hubo muchas cosas que yo cambié, que Ujú. nadie entendía por qué yo vivo tan lejos, nadie entendía por qué tengo que hacer, por qué en una casa tan grande, porque yo lo necesitaba. Yo necesitaba luz, espacio, estaba como que en un proceso profesional donde realmente necesitaba esa conexión con la naturaleza, que en una ciudad de 8 millones de personas como es en la que yo vivo, difícilmente se puede. Acabo de Exacto. regresar a vivir dentro de la ciudad y ahora Ok. mi ciudad nuevamente es un departamento, un ascensor, concreto, enfrente estoy viendo otro edificio y demás. Y estoy notando cómo he tenido que cambiar muchos hábitos para volver a conectar con la naturaleza y volver a conectar con lo que a mí me mantiene anclada. Ujú. Hace más años atrás, yo viví una situación muy, muy, muy estresante, donde pues estaba a mi cargo un enfermo, estaba a mi cargo mi papá, y realmente era una situación tan compleja que llegó un momento donde a mí el médico que atendía, que lo estaba atendiendo a él y que también, bueno, los geriatras también atienden a los familiares y demás, de repente me dijo que considerara quizá tomar antidepresivos, Ujú. que me podía apoyar, o sea, fue una solución porque realmente estaba yo colapsando y de esas veces que no das ni para adelante ni para atrás del estrés tan grande que estás viviendo. Yo me acuerdo que cuando me dijo la palabra, te hago una receta y ve y cómprate unos antidepresivos, lo primero que yo supe es que podía ser una solución, pero iba a Ujú. alterar químicamente mi cerebro. Ujú. Y al alterarme químicamente el cerebro, después regresar a mi estado, porque mi estado siempre había estado como que Como bien, bien, como pleno. estable. Sí, como que mi cabeza está de mi lado. Ok. Y en ese tiempo mi cabeza no estaba de mi lado. Eh, entonces, rechacé los antidepresivos Ok. con toda la conciencia del mundo, también porque tenía un poco de conocimiento de este tema, Ujú. y me salí a caminar al parque todas las mañanas. Ok. Hice un cambio, o sea, le aposté a otra cosa, tomé decisiones muy radicales, muy difíciles, y en cuestión de un mes, todo había cambiado. No necesariamente por haberme salido al parque, sino porque también Hay una de intención, cierta ¿verdad? claridad pude Hay tomar una intención decisiones. de que lo que hagas te ayude a mejorar y eso es clave para cualquier tratamiento. Si vas a tomar un antidepresivo porque es un momento de crisis, porque la capacidad de la persona en ese momento de gestionar las situaciones, las emociones, está sobrepasando un límite que se está volviendo patológico y disfuncional, de soy médico, soy el primero en que te voy a dar la receta, digamos, y está bien, Sí, está esa era perfecto. la solución, sí. Ahora te digo un par de cositas más con respecto a eso, pero sí es importante, incluso para la gente que nos escucha, que un tratamiento farmacológico para una condición de estas puede ser perfectamente necesario y ayudar muchísimo en el proceso, pero no es ni la única opción ni la opción definitiva, porque el riesgo es que dependas del antidepresivo 6 meses, un año, 2 años, 5 años después, te definas como una persona depresiva y ahora necesito mi pastilla para estar bien. Y eso sí, personalmente no lo comparto tanto. Se necesitan para momentos de crisis y yo mismo los he recetado, yo mismo en algunos momentos de mi carrera cuando estudiaba y estaba sobrecargado, hice un ciclo de antidepresivos y tal, sí, ok, bien, pero hacemos cosas en el proceso para que el flujo de pensamientos, para que las creencias, para que los hábitos globales también cambien y lleguemos a un momento de estar tan bien, tan optimizados, que ya el tratamiento no sea necesario, entendiendo que era esta etapa de crisis y a partir de ahora simplemente continuamos con un proceso psicodinámico, terapéutico, de cambio de hábitos, etcétera. Pero aquí Y está algo bastante importante porque yo creo que la gente está, no solo como que lo tiene un poco estigmatizado, como hoy quiero o no quiero tomar medicamentos o esto me va a sacar de mi depresión, sino porque la evidencia científica actual realmente nos dice que muchas de las terapias complementarias son tan eficientes como. Hay un estudio del American Psychiatric Association del 2022 que
que compara el escitalopram, que es uno de los inhibidores de recaptura de serotonina, una familia de los antidepresivos, con terapia de meditación e hipnosis para manejo de trastorno generalizado de ansiedad. Y lo que ese estudio termina concluyendo es que la meditación y la hipnosis no es inferior al tratamiento con el antidepresivo. No es inferior, es un doble negativo. Estamos hablando de que es tan equivalentemente funcional como la otra terapia. Entonces, para el manejo de cualquier condición, obviamente hay que hacer una evaluación completa, no solo de la situación, sino, bueno, la persona tiene los recursos personales para afrontarlo. Si no, bueno, puede ser necesario un rescate y está perfectamente bien, es válido, para eso existen. Pero optimizar el funcionamiento de nuestro cerebro, cambiar hábitos, buscar espacios más naturales, buscar un equilibrio mental y emocional más completo, es lo que va a hacer que no solo esa situación se resuelva, sino que se sostenga a largo plazo, que es lo que se busca también, y que mejore y que se optimice y que la persona lo termine interpretando como una situación de crecimiento y desarrollo personal y no como la peor experiencia de su vida. Claro, porque mencionaste algo que me hizo total sentido, la identidad desde dónde estás tomando las Ajá. decisiones. Yo siempre he tenido la identidad de tener claridad mental, Ujú. o sea, de ser una mujer con la mente clara, que cuando se me nubla es un estado nada más, es un momento, es un contexto, pero Idalia eventualmente regresa a su claridad mental. Igual con las emociones, yo puedo estar viviendo la peor tristeza, la mayor encabronada de mi vida, lo que quieras, Ajá. pero Idalia regula y gestiona sus emociones. Entonces, eventualmente sé que esa emoción, una vez gestionada, me volverá a traer a mi centro. Digamos que conozco mi centro y a partir de ahí me voy y regreso, y me voy y regreso. El Y termostato. en estrés, en todo, claro, también es parte de. Ahora, el tema de la ansiedad, que ¿Okay? es otro parte de la depresión, y para la ansiedad existen los famosos ansiolíticos y demás, ¿es más Ujú. o menos lo mismo? O sea, ¿funciona exactamente igual? No, 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 son diagnósticos distintos y aquí, por lo menos, a mí no me encanta etiquetar cosas, ¿verdad? Porque, como te digo, la gente se lo termina creyendo o se termina definiendo de... Y cuando un doctor te dice que sos una persona depresiva, se acabó. Se acabó el cuento, de verdad. Entonces, incluso a las personas que nos dedicamos a esto, hay que tener como mucha cautela de cómo decimos las cosas para que no terminemos programando a la persona de que, y dale, sos una persona ansiosa y a partir de ahora estás condenada por siempre a tomar este medicamento para dormir. No, realmente no. Entonces, con el tema de las etiquetas, y te comento, yo siempre me he definido como una persona bastante inteligente, ¿verdad? Entonces, esa creencia que soy una persona inteligente me ha llevado a aprender a operar cerebros y aprender a hacer trading e inversiones digitales y aprender a emprender digitalmente y ahora a aprender a hacer procesos de psicoterapia, de neurohipnosis e hipnosis, porque en algún momento aprendí que sí, puedo aprender a operar un cerebro, puedo aprender cualquier cosa en mi vida, y es una creencia empoderadora. ¿Verdad? Que desde mi identidad de soy una persona inteligente, actúo, tomo decisiones y tomo riesgos incluso de vida porque sé que voy a estar bien. Pero es la definición de cómo me he visto a lo largo de mi vida. Diferente sería que me defina desde un diagnóstico, desde una limitación, desde una pues, incapacidad. Pero con Es que, respecto al tema de la... Ajá, no, qué importante es el cuidar la forma en la que nos hablamos. etiquetamos Ujú. y que permitimos que los otros nos etiqueten. También. Y es verdad que un médico tiene la fuerza de etiquetarte y con un diagnóstico, con una enfermedad, con una condición, con lo que sea. Sí, Y si tu cerebro te la cree, se la cree, se te la creyó. quedas. Ajá. O sea, no es lo mismo tener una identidad de que soy una persona sana que está experimentando un momento de enfermedad, por poner las palabras súper crudas, Ujú. a ser una persona que constantemente vive en desequilibrio o enfermedad y hoy me siento bien. Ujú. O sea, son dos polos opuestos dependiendo de la identidad que tengas. Sí, porque como decías, el centro va a tirar hacia un lado o hacia el otro. Porque Okay. vamos a tener un constante vaivén de pensamientos, de emociones, de situaciones, y que uno sea una persona capaz de gestionarse, gestionar un poco más conscientemente sus emociones,
Y pensamientos no significa que no tenga un día en que se lo está llevando madre, en que se enamoró y le rompieron el corazón, en que algo pasó financieramente y está sumamente preocupado. No, bien, pero entonces desde mi termostato emocional, tal vez podemos decirle así, yo sé que es una situación transitoria que me va a enseñar tal y tal, que me va a ayudar a desarrollar tal y tal cosa en mi vida, pero regresaré eventualmente a mi centro. Y ¿Cómo para... son los Ajá, químicos del cerebro? ¿Cómo ok, son los químicos del cerebro del bienestar? ok. Antes de eso, terminemos de definir la parte de depresión y ansiedad. Son cosas distintas. La depresión es más ese estado de falta de ánimo crónico, de falta de deseo, anedonia, o sea, como que yo ya no quiero hacer nada, me retraigo, tengo un diálogo interno negativo, es más como un estado de baja frecuencia mental y emocional que me hace disfuncionar externamente, sobre todo cuando ya se cronifica, tendrá sus causas, tendrá sus tratamientos y más bien la ansiedad es un estado más activo, es un estado de hiperalerta, es un estado de una preocupación más constante, donde el cuerpo, incluso su reacción emocional, es más del sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdad? De estar en miedo, de estar en constante vigilia, de estar en una constante atención al mundo externo y cómo eso me puede afectar o no, que están como bastante correlacionados, pues mayoritariamente sí, sobre todo si son trastornos leves, como que bueno, si estás deprimido, pues te puedes preocupar de una forma más, o si estás constantemente preocupado, pues entonces pues tu estado de ánimo no va a ser de felicidad, paz y gozo absoluto, sino más como del otro lado, pero sí, sí son cosas distintas, los criterios son diferentes, los incluso manejos o medicamentos son distintos, pero van como muy de la mano y van también de la mano con este mundo hiperdigitalizado, hiperconectado, moderno, encerrado, en el que nos hemos desconectado un poco de cómo funcionaba nuestro cerebro y nuestro cuerpo biológicamente, ancestralmente, y que son hábitos que vale la pena recordar. Ahora, para hablar de neurotransmisores, la dopamina, el neurotransmisor de el placer, ¿verdad? De las cosas que se sienten rico en nuestro cuerpo, que nos dan satisfacción, felicidad, ¿verdad? La serotonina, muy relacionada con regulación de estados emocionales y un sentimiento generalizado de bienestar. Las endorfinas, que son sustancias que generan nuestro cuerpo, que no solo calman dolores, sino nos hacen felices, nos hacen como sentir ese estado de gozo, de bienestar. La noradrenalina es uno de los neurotransmisores que activa nuestro cerebro, que nos da energía, que potencia muchas de las reacciones, incluso sinápticas o fisiológicas de nuestro cuerpo. Hay otros, ¿verdad? Hay neurotransmisores inhibitorios, el GABA, hay otros como el glutamato, pero en términos generales, sí, siempre va a haber una correlación química, ¿verdad? De cómo funciona nuestro cerebro, que va a estar también incluso relacionada, por ejemplo, hablemos del cortisol, la hormona del estrés, la que genera todos estos cambios, eh, incluso fisiológicos y cerebrales cuando se cronifica, que en el cerebro disminuye el grosor de la corteza prefrontal, disminuye el grosor del hipocampo y de la amígdala, entonces menos memoria, menos plasticidad, menos capacidad de gestión emocional, más rumiación y más diálogo interno negativo, ¿verdad? Entonces, ok, sí, hay un correlato químico que no es correcto ni disminuirlo, ni decir, no, no, mis químicos están bien y yo soy capaz de hacerlo solo. Ok, no, es que tal vez sí tenés una disregulación química y tu cuerpo no está funcionando de manera óptima, pero tampoco eso nos debe llevar a pensar que nuestras emociones son solo químicos, ¿verdad? Y que solo con una pastilla vamos a mejorar nuestra vida y ser felices por siempre. Amén. O sea, no, ¿verdad? Dentro de la concepción integral de salud, bueno, tal vez física y fisiológicamente estás desregulado y necesitas un tratamiento, pero vas a optimizar tu funcionamiento cerebral con hábitos de higiene de sueño, con naturaleza, con ejercicio, con alimentación, con hidratación. Y además vas a hacer un proceso psicoterapéutico en el que vas a reinterpretar tal y tal. Y vas a hacer un proceso de reprogramación mental, hipnosis, bioneuroemoción, en el que vas a interpretar incluso desde un punto de vista inconsciente, desde un punto de vista de tu herencia epigenética familiar, desde tus resonancias inconscientes, de tus bloqueos un poco más internos o más profundos, esto que te está pasando. Entonces, es un abordaje global, un abordaje completo. Por ejemplo, uno como médico, cuando tienes una faringoamigdalitis, ¿qué te voy a hacer? Te voy a inyectar, te voy a dar el antibiótico, el antialérgico, el acetaminofén, te inyecto y hasta te doy un ciclo de esteroides. Vamos, es igual cuando tenemos una condición un poco más interna, personal, mental o emocional. Hay áreas
de trabajo. Hay formas en que todo eso se puede ir gestionando para mejorar el resultado global, que es estar bien, sentirnos bien, tener esa paz, tener ese centro, tener ese estado de salud optimizado de forma completa. Porque no Ok. somos el cuerpo, no somos la mente, no somos solo nuestras emociones, somos el conjunto de todo. Ahora, volviendo al tema dinero y ya para ir cerrando un poco, si me falta dinero, si me sobra dinero, si pierdo el dinero, si gano más dinero, si debo, si me deben, si, Ujú, me estafan, en fin, todas las situaciones que se pueden vivir con el dinero te genera, obviamente, una sensación, te genera una emoción, te genera algo específico que mi recomendación siempre es identifica qué estás sintiendo para poder gestionarlo, pero definitivamente también tiene que ver con la interpretación que le estás dando al hecho como tal, a la situación. Pero si no tenemos esas herramientas de reinterpretación, si no tenemos esas herramientas de claridad o de ver, porque la verdad es que cuando estás en esas situaciones no se puede ver más. ujú. Y el factor es 100% financiero. Es como para ir al médico y hablar con él y ver qué onda, o qué sugieres tú para las personas que nos están escuchando, que están en Sí. una situación económica que les genera estados emocionales complejos, que tal Ujú. vez perdí mi trabajo y tengo 6 meses que no puedo salir del sofá, que están haciendo, me están llamando para cobrar y no puedo dejar de parar porque yo les digo, con todo lo que haces en el día, ¿generas dinero? No, o te mantienes ocupado. No, nomás me mantengo ocupado. Entonces, perdemos el Eso foco es realmente. En vez de correcto. solucionar el problema, el mismo cuerpo nos está poniendo, o sea, nos tiene tan en alerta que no podemos parar. Ante situaciones, ¿qué se puede hacer? ¿Es ir a Ok, un médico literal? vieras que el estrés financiero es uno de los derivados del estrés crónico. Está perfectamente descrito. Incluso, si las personas que nos escuchan, muchos pertenecemos a América Latina, se dice que en América Latina un 70 o digamos 2/3 de toda la población en general tiene o ha tenido un episodio de estrés financiero de moderado a severo. Eso es importante porque eso es también un factor condicionante de muchas cosas socioculturales, pero también de nuestra salud y bienestar físico, personal y mental. Ahora, como es un estímulo externo estresor, también va a tener impacto y repercusión incluso en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Todo ese mismo estado de cortisol aumentado, de plasticidad reducida, de menos gestión emocional, crea un círculo vicioso negativo en el que si no tenemos esa claridad mental porque estamos obnubilados por ese problema financiero, van a ser menos los recursos internos que tenemos para salir de esa situación, gestionarla, buscar las formas de salir adelante, gestionar dinero, emprender, buscar trabajo, aprender una nueva habilidad o profesión, lo que sea. Hay un estudio súper interesante, creo que está hecho en Chile, que habla de que ese factor de estrés financiero reduce cognitivamente de 10 a 15 puntos de coeficiente intelectual la Wow. funcionalidad normal de nuestro cerebro. Entonces, es cierto que nos sentimos encerrados, y me ha pasado, en esa situación y que nuestro cerebro está menos capacitado para gestionarla o salir de ella. Yo lo Es, es, veía, ajá. es bien interesante, perdón que te interrumpa eso que estás diciendo, porque justo cuando a mí me llegan ese tipo de casos, Ujú. en ocasiones yo les digo, tomar un curso ahorita no es la solución. No hay claridad mental, no hay capacidad de creatividad, de fijar memoria, de pensamiento abstracto, de cosas como retraso de la gratificación, porque una persona en este estado mental se va y se gasta un montón de dinero en cosas que no necesita. Bueno, porque su mismo cerebro está en ese vicio, en ese círculo vicioso de una mala gestión y mala toma de decisiones que terminan siendo esas funciones ejecutivas del lóbulo frontal que en este tipo de estados también disfuncionan, ¿verdad? También no están tan Entonces, optimizadas. entonces, desde el punto de vista médico, ¿cuál Ajá. sería, qué se sugiere? Sería un criterio para buscar romper patrón, buscar un tratamiento necesario y optimizarse.
¿Por qué? Porque si es un cerebro que tiene hiperalerta, que está rumiando en el mismo pensamiento, que está disfuncionando de esta forma, ok, hay que hidratarlo, hay que meterle ejercicio, hay que revisar sus patrones de sueño. Puede que sí necesite un antidepresivo en este momento para poder gestionar la situación y tener un poco más de claridad mental. Definitivamente necesita un asesor de finanzas personales para ver, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a gestionar tus deudas? ¿Cómo vas a producir más dinero? ¿Qué hay que cortar? ¿Qué hay que cambiarse de casa? ¿Qué? No sé, o sea, tantas cosas a lo que vos siempre te has dedicado. Igual, creo que tiene que ser un manejo conjunto, pero definitivamente sí puede ser un estado o tan disfuncional o cronificado o impactante emocionalmente o cronificado en el tiempo que se necesite un abordaje multidisciplinario, una optimización de distintas áreas y procesos de vida para que ese resultado deseado, que sea y básicamente salir de ese estrés financiero que tiene que ver con gestionar, pagar deudas, producir más dinero, emprender, buscar un nuevo trabajo, etcétera, pues se logre, porque también hay que ver, esa persona se cree suficiente para emprender digitalmente, esa persona está capacitada en sus recursos internos para tomar una decisión drástica, radical de vida y irse a otro país y hacer otra cosa totalmente distinta. Bueno, si no tiene esos recursos internos, podemos ayudarle a desarrollarlos y que sea una cosa muy global, muy integral, mucho más completa. No es el dinero, eres tú, al final de cuentas. El dinero eres tú, es la forma en cómo lo estás viendo, es la forma en cómo lo estás interpretando, es la forma en cómo lo gestionas, son tus recursos personales, es tu historia la que está creando y manifestando básicamente más de lo mismo, que puede tener mucho que ver con dinero. En algunas ocasiones de este proceso de cambio y transformación, realmente no tuve dinero, pero ni para comprarme una pizza. Y me sentía mal. Realmente mi sentido de valor, incluso como hombre, llegó a disminuir en algún momento porque, no sé, no me sentía capaz de, no me sentía suficiente para, no sentía que estaba haciendo algo productivo con mi vida. ¿Cuándo cambia todo? Cuando realineo propósito, cuando realineo a qué me estoy exactamente dedicando, cuando hago procesos muchísimo más profundos de reprogramarme para cuando aprendo nuevas habilidades y cuando esa misma experiencia y esa misma evidencia en mi vida de que esto está funcionando y va a funcionar cada vez más y más y mejor y se ha expandido, eh, se exponencia muchísimo. Todo ese estado interno, personal, mental, emocional cambia muchísimo también. Entonces, lo he vivido en carne propia en los últimos 4 o 5 años de mi vida, ¿verdad? Y es, bueno, ahora que salió, es buscar el balance y por eso lo tengo tatuado, porque lo creo firmemente, que bienestar, funcionamiento y salud son una sola cosa, tanto como cuerpo, mente, emociones son una sola cosa. Y cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, no hay una única forma de hacerlo, suele ser como con varias metodologías, procesos, tratamientos, terapias, pero siempre será una decisión estar bien, siempre será una decisión crecer a partir de una experiencia, siempre será una decisión cómo voy a gestionarme, qué tanto me voy a enganchar en un pensamiento o alguna emoción. Sí, porque puedes estar con el corazón roto porque tu amor de la vida te dejó, pero bueno, también puede ser una oportunidad para abrirte a nuevas personas, a conocer otros países, otros mundos, otro tipo de gente. Puedes estar destrozado porque del trabajo que tenías de toda la vida te despidieron. Pero bueno, tenemos un ejemplo de, bueno, bueno, yo lo hice de forma voluntaria, pero tenemos ejemplos suficientes de que la vida puede ser muy diferente a partir de una decisión. Y como te digo, estar bien es una decisión. ¿Qué nos recomendarías para quienes nos están escuchando, que están en esta situación tal vez de desesperanza, de cansancio emocional, de estar remando, remando y no llegar, de ya no estar viendo la luz? Luz. O sea, exacto, ya no estar teniendo claridad. eh, ¿Qué podrían hacer a partir del día de hoy desde su casa con sus recursos? No necesariamente es vente a estudiar de finanzas ni Ujú. vete a un médico a que te haga un diagnóstico. No, es en mi día a día. ¿Qué puedo hacer? Creo que en el día a día lo más importante es, como te digo, romper patrón y cambiar de perspectiva, porque el mundo externo no cambia, cambia la forma en cómo lo vemos, lo interpretamos y lo gestionamos y cómo nos sentimos a partir de. Entonces creo que para una situación difícil, preguntarnos qué me está enseñando esta experiencia,
¿Qué me está invitando a desarrollar esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Porque si estamos encerrados en ese ciclo de rumiación y de pensamiento negativo, es porque lo venimos viendo de una forma y se autoalimenta y se cronifica en el tiempo. Pero con verlo de una forma distinta podemos empezar a decir, ah, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. O tal vez no era tan grave, o tal vez lo puedo empezar a hacer de forma distinta. Definitivamente hay que cambiar lo que has hecho, cambiar la forma en cómo lo estás viendo y asignarle una etiqueta positiva, una etiqueta de evolución, una etiqueta de crecimiento personal y conectar probablemente con alguna otra situación de tu pasado en la que conseguiste un objetivo, lograste alguna meta, un título, un trabajo, una habilidad, y que tu mente sabe que ya tiene recursos para que pueda aprender, que puede salir de X o Y situación, y así como solucionaste esa situación que en su momento te desbordó y se te cayó el mundo completo, o lograste lo que realmente querías, podemos traer esa misma capacidad de emoción, mentalidad al momento presente y entender que la vida va por niveles y a veces se pone un poco más difícil, pero siempre tenemos esa capacidad de avanzarlo. Sería como por lo menos verlo diferente, por lo menos ver qué me enseña y asignarle un para qué, asignarle un sentido y un propósito. Claro, y ser muy conscientes que el estado emocional, perdón, el estado mental y emocional también que estamos, está siendo alimentado por nuestra mente y por todo el exterior. Nuestro algoritmo se entera que estamos ansiosos y nos Ajá. empieza a mostrar noticias que generan más. Nuestro TikTok se entera que estamos depresivos y más. Y voy con mis amigas igual de depresivas y alimento. O sea, Uh-huh. todo nutre para que yo siga sosteniendo Uh-huh. cómo me siento y definitivamente quien tiene que hacer el corte Correcto. es uno mismo. Y sobre todo sabiendo que mm, no nos podemos, que claro que podemos, pues, pero no es lo más óptimo identificarnos desde Ajá. el malestar, con una identidad desde es que yo soy así. Ahorita que Uh-huh. dijiste los problemas, que yo he llegado al punto donde estoy metida en broncas tan grandes y yo los Ajá. veo tan simples. Ay, sí, hombre, con dos, tres cositas se resuelve, pero mi Ajá. cabeza está programada para eso. Es que es ser intencional, es ser consciente y es elegir Es cómo una decisión, vivir nuestra exactamente. vida. Gabriel, te agradezco muchísimo la charla el día de hoy, el saber que está en nuestras manos la salud mental, la salud emocional, es trabajo personal, es sí hacer un alto en nuestra vida y cuestionar. Esto es lo normal, esto es lo que quiero, hacia allá va mi futuro y a partir de ahí empezar a tomar decisiones congruentes con la vida que quieres, porque definitivamente mantenernos como estamos es una decisión, no Ujú. decidir es una decisión No y, tomar acción es tomar acción. caminar y tomar acción también es una decisión. Entonces, pues ahora sí que independientemente de cualquier situación económica que estén viviendo, pasará si permites que pase. Se irá si permitas que se vaya, si permites que se vaya. Y apóyate, por supuesto, aunque sea gente buena vibra, que esté en otra sintonía, si puedes estar también con algún especialista y demás, pues qué mejor. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos tu podcast, tu newsletter, tu todo. Cuéntanos todo. Tengo la página Cirugía Mental en Instagram, @cirugía.mental. Y dale, esa página, tú sabes que, ¿recuerdas que yo la hice en Guadalajara en el Money in Mind en el 2022? Sí, Se activó el año pasado, pero siempre hubo un propósito y te lo quería recordar, la página Cirugía Mental. Tengo un boletín que se llama Mentemorfosis. Estamos en temporada de pausa por ciertos otros proyectos se están gestionando, pero tengo un boletín y tengo un podcast en Spotify, Cirugía Mental Podcast también. súper. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Dalia. Y Muy a rico todos, espacio, de verdad que sí. gracias. Y a todos los que nos están escuchando, vayan y sigan a Gabriel Castro en cirugía.mental, @cirugía.mental. Aquí les voy a dejar los datos por escrito también para que vayan y los sigan. Manténganse atentos, manténganse focus y van a ver que todo pasa. Siempre, siempre todo pasa. Un abrazo para todos, excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Gracias por escuchar, por estar y por ser parte. Si quieres seguir expandiéndote, puedes adquirir el libro No es el dinero, eres tú en Amazon. Hasta mañana.